Para dar inicio a la explicación del ejercicio, vamos a abrir el editor, nuestro IDE, en este caso es Visual Studio. Anteriormente estaba grabando el video, pero por razón del audio tuve que detenerlo y ya había creado el proyecto, ¿verdad? Esto pues simplemente le damos crear nuevo proyecto y seleccionamos todos los parámetros. El primero es el lenguaje, luego es la plataforma y por último el tipo de proyecto, que en este caso es consola. Procederíamos a dar siguiente, aquí escribiríamos el nombre, yo ya lo había escrito, así que lo que voy a hacer es regresarme y abrir el proyecto que lo había nombrado ejercicio 1, cliente Z. Y bueno, nos quedaría el siguiente contenido, nos quedaría el siguiente contenido y el ejercicio a resolver es el que tenemos ahorita en nuestra pantalla. Voy a ampliar esto y vamos a colocar el ejercicio aquí entre donde se declara el uso de las librerías. Esta es una primera asignación, nos piden realizar un programa que solicite una entrada estándar. Entonces lo primero que vamos a tratar de explicar es que cómo solicitar la entrada estándar. Esta entrada estándar pide un número del 1 al 10. Además dice el ejercicio, solicita el ejercicio que muestre la salida estándar de su tabla de multiplicar. Entrada estándar, pues una forma general de solicitar un dato, igual cuando dice salida estándar, una forma genérica también de mandar mensajes por pantalla, ¿verdad? O por cualquier otro medio. En este caso nos pide que la salida nos muestre la tabla de multiplicar. También nos orientan de que podemos utilizar bucles o ciclos tales como el while, el do while, el for. En el caso del do while lo ocuparíamos para la parte del menú, para que mientras una condición se cumpla, entonces se ejecute el proceso de forma repetitiva e infinita. Y cuando esa condición no se cumpla, entonces se rompe el ciclo, ¿verdad? Y pasamos a otra parte del código. En el caso del while también es un mientras, sin embargo es por la diferencia radica en que el do primero realiza el proceso y luego el análisis, y el while lo hace a la inversa, primero hace el análisis y luego realiza el proceso. La verdad que pues sería cuestión de gusto. Y en el caso del for, mientras que el do while pues es infinito, ¿verdad? Hasta que se rompa o se quiebre lo solicitado, ¿verdad? O la estructura que se plantea. El for va a realizar una serie de instrucciones n cantidad de veces, es algo limitado, o sea, tiene un límite, a eso me refiero, no limitado de que tiene menos capacidad, sino de que tiene un inicio y tiene un final ya definido. Ya a diferencia del do while, que sería algo análogo, no sabríamos en qué momento, ¿verdad? El usuario va a introducir el valor que hace que el ciclo se rompa, mientras que o se interrumpa, para no decir la palabra romper. Mientras que el for, una vez que ya se ejecuta, él realiza, si todo trabaja bien, él realiza las instrucciones que debe realizar la cantidad de n veces que se le ha indicado. Acá también nos pide que tenemos que imprimir el nombre del que realizó el programa y su número de grupo. Bueno, vamos a comenzar con el tema del menú. En lo personal a mí me gusta trabajar con métodos, o como también se le puede decir funciones. De hecho el ejercicio, ¿verdad? Incorpora la clase, la podemos hacer pública. Aquí no hay ningún problema si no lo hacemos público por ahora. Porque no tenemos un archivo adicional desde donde vamos a acceder a este archivo actual. Entonces esta parte pues la vamos a omitir
Y lo que sí podemos resaltar es que esto ya es un método, el método del menú principal. Yo puedo crear otro método, que de hecho pues acá ya podemos ver cómo está escrito el método. Eh, es un método llamado, este método, explico ahora sí por qué este método es un método público, es un, perdón, control Z, me, me llevé una llave sin querer, ahí. Este es un método público porque el método menú lo voy a utilizar a partir de otros métodos, independientemente de si creo 5 métodos, pues desde cualquier método quiero poder acceder al menú. Y ok, continuando con la explicación, además ya, y estático por razones de que para que pueda ser accesible, no comprendo muy bien la lógica o la teoría, mejor dicho, ¿verdad? Pero sí sé que debemos definirlo como estático para que pueda ser accesible también por otros métodos. Bueno, hasta ahí es la parte del menú. Dentro del menú o de forma pública, yo declaré una variable llamada número, que es la que voy a utilizar con el propósito de saber, como dice el ejercicio, solicitar un número que esté entre el 1 y el 10. Así que bueno, por esto declaro mi variable llamada número, que es la opción que el usuario va a seleccionar, y comienzo con mi ciclo do. Para no tener que copiar y pegar y explicar un poco mejor, voy a poner do y voy a presionar la tecla tab. Tab es la tecla que está arriba de la tecla para activar las mayúsculas. Doy tab 2 veces hasta que me aparece esta estructura. En esta estructura, que ya es la estructura por defecto del do while, era lo que comentaba, el while independiente lo hace al revés, el do while lo hace el mismo proceso pero inverso. Mientras que aquí pues, la instrucción lo que nos indica es que vamos primero a ejecutar una parte del código y después vamos a condicionar si cierta, cierta variable mantiene su valor y es el valor que nosotros queremos o hemos definido, y si es así pues el ciclo se repite. Si no es así, el ciclo se interrumpe y pasa a lo que vendría siendo la próxima etapa del código. Entonces aquí el propósito es de que exista un texto que esté solicitando el número, ¿verdad?, de parte del usuario, que es parte del ejercicio, y que lo haga de forma repetitiva si el usuario o no ingresa el número o comete un error y que no provoque un error. Entonces lo primero que pienso hacer es mandar un mensaje en pantalla pidiendo ese número. Vuelvo a repetir que lo estoy haciendo en el do while porque la idea es que en cuanto el programa inicie, lo primero que haga es es mandar este mensaje, y si la condición no se cumple lo vuelve a mandar, lo vuelve a mandar, lo vuelve a mandar. Perdón, al revés. Si la condición sí se cumple, la condición de que, mira, no has ingresado el número que estoy esperando, entonces lo va a volver a mostrar, lo va a volver a mostrar. Y si ingresa uno de los números que esperamos, entonces que se interrumpa y ya pasemos a la siguiente etapa. Un detalle, dije que este menú, que puedo entrar desde cualquier, esto es un método y puedo entrar desde otro método. Entonces aquí el programa, si yo lo ejecuto en este momento, no me mostraría nada porque no estoy mandando a llamar mi menú. Entonces voy a mandar a llamar a menú a partir del método llamado main, porque siempre el programa, cuando empiece a ejecutarse, siempre si tenemos este método o esta función incluida en nuestro código, siempre va a comenzar por esta parte y va a irse directamente al main, y el main pues va a ejecutar en este caso el menú. Digo siempre por el tema de la estructura. Obviamente si estuviera estructurada de otra forma, probablemente lo salte,
pero me parece que ya viene por defecto en el IDE. Interpretar al main como el menú principal y comenzar por ahí, ¿verdad? Ok, entonces continuando, pues ya tengo el tema de la solicitud, pero necesito tomar el número, pero aquí voy a adelantarme, tal vez todavía no le han enseñado o no les permitan utilizar el try, pero yo utilizo el try porque, bueno, yo pienso que en la parte de consola pues estamos limitados hasta cierto punto en el sentido de que cuando queremos tomar un valor que el usuario ingresa, pues saber si es un espacio vacío, si es un símbolo, se puede hacer de diversas maneras, pero eso hace que el código sea más, bueno, en parte es bueno porque es más robusto, pero también se vuelve más complejo, leerlo, interpretarlo también se vuelve un poco más tedioso. No es quizás lo recomendable, pero se puede utilizar de esta forma. Vamos a utilizar el try. El try lo que va a hacer es, como dice literalmente la traducción, es un intento. Y lo que vamos a hacer es un intento de realizar algo. Y en caso de que sí se pueda, pues el programa continúa, no toma la parte donde dice catch, esto no lo toma, sino que continúa su proceso si el try se cumple bien. Pero si el try por alguna razón genera un error, automáticamente el error no se va a mostrar y el error lo que va a hacer es activar el catch y el catch sí pasaría a mostrarse. Este throw presentaría el mensaje del error, de la excepción. Eh, Aquí, por ejemplo, podrían poner X mensaje y mandar a mostrar ese mensaje. Sin embargo, eh, lo que voy a hacer es otra cosa. Si se genera un error, pues a propósito, yo lo que voy a hacer es que me retorne de nuevo al menú original, al menú principal. O mejor dicho, que reinicie pues el proceso del tema del menú. Ok, supongamos que el usuario tiene que ingresar un número y se equivocó, ingresó una letra, eso va a ocasionar un error en el try. El try se va a detectar el error y va a pasar directamente al catch y el catch lo que va a hacer es que va a volver a regresar al menú. El menú lo que va a hacer es reiniciar, o sea, va a volver a iniciar acá a esta parte de la estructura y va a volver otra vez a repetir y de hecho va a pedirle al usuario que vuelva a ingresar el número. Eh, Esto es un poco adelantado porque por lo general pues no se les pide que lo utilicen porque la idea es que ustedes vean los errores. O sea, no esto nos podría servir mucho para dejar el programa irlo parchando, pero tiene sus inconvenientes porque si no vemos los errores no aprendemos, no, de hecho no podemos certificar que el programa eh, ya sea un programa que se le va a vender a un cliente, pues realmente opere bien y si ya trabajamos con bases de datos, siempre está el peligro de, pues, de perder datos, de hacer malas transacciones y eso pues ya nos provocaría mucho problema. La herramienta existe porque pues sí tiene su utilidad, pero ya una vez que ya tenemos más experiencia en el asunto de la programación. Um, Continúo con el tema del try y qué es lo que quiero hacer. Bueno, lanzo el mensaje, muestro el mensaje y lo que quiero es capturar quiero capturar en la variable número, quiero capturar el valor que el usuario ha ingresado. Pero hay que recordar algunos detalles. Por ejemplo, número es un entero y por ende, si utilizamos la función console.readline, esta función lo que espera o lo que trata de capturar y lo que trata de devolver es un string. Entonces, de hecho, aquí lo podemos ver en la explicación. Aquí dice string, es decir, este método llamado console.readline es de tipo string. Y si se lo igualamos a una variable de tipo entero, esto va a marcar error. De hecho, podemos quitarlo y veríamos que el programa pues, nos va a marcar error no solo de sintaxis, sino en el sentido de que nos va a decir que no podemos convertir directamente, ¿verdad? No se puede convertir implícitamente el tipo string en entero. Entonces nos está diciendo que este tipo, que es de string, no se puede convertir al valor entero, que es la variable llamada número. Retrocedo con control Z y recupero. Bueno, y para resolver este problema, ¿qué hago? Bueno, pongo un convert to int
y ese convert lo que hace, bueno, literalmente como dice la expresión, esto es fascinante porque dice convertir, y ese toInt, pues convertirlo, la variable que yo tenga, el texto que yo tenga, a un entero. De hecho, aquí vemos la estructura. Un short dice convert to int, dice un string value, o sea, lo que trata de hacer es convertir a un entero corto de longitud 16 bits, bueno, partiendo de un texto. La ventaja de esto es que si cuando se lanza el mensaje, la persona da un enter, se va a interpretar como un vacío, ese vacío lo va a tomar el programa, de hecho pues marcaría un error porque diría que el formato no es el que se espera para la introducción de datos, pero igual si pongo cero o si pongo, perdón, cero no, si pongo letras, aquí ocurre que si pongo letras, pues el programa lo que va a hacer es cualquier letra mayúscula o minúscula o símbolo lo va a convertir en cero automáticamente y lo va a guardar dentro de la variable. Como se espera un número entre el 1 y el 10, entonces 0 no está dentro de ese criterio, lo que haría es que el proceso se volvería otra vez a ejecutar, a repetir. Ya vamos a ver la parte de la condición que hace que el proceso se vuelva a repetir. La parte que va a permitir que el proceso se repita es el tema de la función while. Entonces, aquí dice do while, hacer esto, mandar a ejecutar todo este código, siempre que, o sea, mientras, el while es mientras, el argumento de ese mientras sea verdadero, es decir, yo digo algo, y alguien lo refuta y bueno, es cierto, ni modo, no cambio de estado y sigo haciendo el mismo proceso indefinidamente. ¿Y cuál es ese argumento? Ese argumento va a ser el siguiente. Número, si el usuario ingresa un número menor a 1 o un número que sea mayor a 10, entonces si hace cualquiera de esas acciones, lo que va a pasar es que automáticamente el sistema, o sea, todo esto, si el número, por ejemplo, pregunto, un número que ingresó el usuario es una letra, por ejemplo, entonces la letra automáticamente se va a convertir en un cero. Y cero va a ser menor que 1, ¿cierto? Y, y 0 es mayor que 10, no, pero como tengo un O, no importa, porque basta con que uno de los dos se cumpla, toda la expresión terminará siendo verdadera para el while. Porque bueno, es solamente una opción, cualquiera de las dos opciones. Con que una se cumpla, la primera, ahora si yo introduzco un número 12, el 12 se va a capturar por el número y va a preguntar, ¿el 12 es mayor que 10? Entonces sí, es cierto, pero 12 no es menor que 1, que 12 es mayor. Pero no importa, ¿por qué? Por el O. No es obligado. Entonces, con uno que se cumpla, todo es verdadero. Y vuelve a repetir el proceso. Pero ¿qué pasaría si el usuario ingresa, por ejemplo, ingresa un 5? Un 5 es menor que 1, no, es mayor. Y es mayor que 10, tampoco. Un 5 no es mayor que 10, es menor. Por ende, como no cumple ninguna de las dos condiciones, todo el criterio se vuelve falso. Y como se vuelve falso, el ciclo infinito quiebra o se interrumpe y pasa a la siguiente parte del código. En este caso, la siguiente parte del código va a ser lo voy a escribir de la siguiente forma. Me interesa dejar además de la pregunta, esta que tengo console write, que es la salida, por eso acá dice eh, entrada estándar y salida estándar. Se me olvidó mencionar una cosita. En el caso de la entrada estándar, la entrada es red line. Red line es la entrada. Mientras que este console write, de escribir es la salida y el read de lectura es la entrada. Entonces, por cuestión de estética, yo mando este mensaje y quiero que cuando se logre salir del ciclo, me deje un espacio en blanco, entonces lo hago de esta forma.
Incluso los paréntesis pues no son necesarios, el programa ya sabe que si está vacío es lo mismo, ¿verdad? Porque tiene sobrecarga, eso quiere decir que hay varias formas de utilizar la misma función. Volviendo con el tema de de la explicación, bueno, esto ya dije que es netamente estético, no es como que tan relevante, el código va a quebrar si no está o va a dejar de funcionar si no lo pongo. Aquí pues ya comienzo con mi lógica de lo que quiero mandar a imprimir, pero aquí me adelanté, voy a borrarlo de nuevo para explicarlo bien. Bueno, ahora comienzo con el tema de la tabla multiplicar. ¿Por qué? Bueno, porque en el punto anterior se dijo que si la condición no se cumple, él deja de trabajar y ahora vamos a hacer una pequeña condición. Entonces, vamos a hacer una condición para continuar con el código. Si el dato que se ingresó probablemente esté dentro del rango de 1, 2, 3, 4 hasta 10. Entonces voy a hacer un pequeño if donde diga si el número es mayor o igual a 1 y el número es menor o igual a 10. Es decir, esto es simplemente para saber si está dentro del rango de 1 y 10. Si es cierto, paso, porque puede ser que por alguna razón algo salga mal, entonces verifico, siempre es importante verificar. Y una vez que estoy seguro de que si siempre estoy dentro del rango, paso ahora sí a poner el contenido y escribimos esto. Aquí esto se me olvidó borrarlo. Lo dije que lo iba a borrar. Ok. Bueno, dejo un espacio, escribo la tabla de multiplicar del número. Este tema de las llaves se conoce como el método de salida. Este método de salida lo que indica es con esta estructura exactamente de llave y número, le permite al programa indicar que en esta posición va a aparecer un valor y ese valor justamente es el que está puesto después de la coma. Ahora el número es para indicar el índice, es decir, voy a sustituir el primer valor que tenga después de la coma y lo voy a sustituir en esta ubicación, incluyendo, va a sustituir la llave obviamente. Si quisiéramos incluir otro valor, pues simplemente repetimos el mismo formato, únicamente cambiamos el índice, pasamos al número siguiente que por lógica es el 1 y aquí pues indicaríamos, no sé, otra variable. Como por el momento solo tengo la variable número, pues no tengo algo con que ejemplificar. Así que bueno, simplemente voy a darle con Z y una vez aclarado ese punto, ¿verdad? Acerca de métodos de salida, ahora tengo que hacer otra cosa que sería el for, porque ya estoy seguro que el número se encuentra en el rango que nosotros queremos o que el ejercicio nos pide evaluar. Comenzamos con el tema del for. Bueno, pero antes de copiar todo el for, voy a volver a indicar que para el for escribimos for, presionamos dos veces tab, tab está siempre arriba de la tecla que activa las mayúsculas, dos veces y nos aparece la estructura. Aquí en la estructura lo único que necesitamos es el tamaño y desde dónde a dónde vamos a iniciar. Como es la tabla de multiplicar y quiero utilizar los mismos valores de la variable i para hacer la multiplicación, entonces voy a hacer una modificación. Esto lo podría dejar tal cual, luego le podría sumar, pero bueno, a veces se entiende a la primera y a veces como que eso más bien te pierde un poco más. Entonces yo lo que voy a decir es quiero hacer una serie de tareas, que en este caso la tabla de multiplicar. Voy a comenzar desde el valor 1 y vamos a llegar hasta el valor 15. El ejercicio no dice el límite de la tabla de multiplicar, entonces yo voy a escoger el valor 15 y vamos a empezar a multiplicar por 1, por 2, por 3 hasta llegar a 15. Es lo que estamos diciendo acá. Tenemos una variable llamada con la letra i. Es un tipo entero, comienza con el valor 1 y luego va a ir haciendo el proceso hasta que sea menor
que 15, bueno, esto quiere decir que en realidad pues nos va a dar hasta, hasta el 14, ¿verdad? Ahí sí se me pasó por alto, bueno, le voy a dar 16, ahora sí sé que voy a poder ver el valor 15, efectivamente, sin pasarme más de ahí. Ok, entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Ahora paso a la explicación. Quiero hacer la multiplicación y aquí sí vamos a poder aprovechar el tema de los métodos de salida. En este caso, voy a poner siempre un console write. Quiere decir que a partir de este punto voy a hacer toda esta instrucción y la voy a repetir 15 veces. 15 veces. 15 veces lo voy a repetir. Y lo que va a hacer la repetición, la primera vez va a tomar un 1, va a poner un por. Esto es literalmente texto, ¿verdad? Y aquí voy a poner pues que me muestre un valor, después el símbolo igual y luego el próximo valor. Entonces voy a tener dos valores dentro del texto y ese valor lo que va a tener el primero, el valor 0, va a ser 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, pero la variable que va incrementando o la variable que va cambiando su valor cada vez que se va haciendo el proceso de repetir 1, repetir 2, repetir 3, es la variable i. Entonces la variable i va a valer 1 primero, luego va a pasar a valer 2, luego va a pasar a valer 3 y cada vez que va cambiando va escribiendo en pantalla. Entonces, bueno, entonces tomo esa habilidad que tiene la variable y la pongo acá como referencia de que, bueno, quiero que aquí me diga 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, sabiendo que esta ahí pues va a cambiar y va a tener esos valores. Ahora, como necesitamos la multiplicación de 1 por, 1, por el número, porque este sería la tabla del número, si el cliente selecciona, sería la tabla del 7. Si sería la tabla del 8 o sería la tabla del 10 o la tabla, por ejemplo, del 4, pues sería siempre el número 4 multiplicado por 1, por 2, por 3, por 5. Acá lo podemos haber hecho a la inversa, pero bueno, 1 por 4, suponiendo un ejemplo que el número seleccionado es 4. 2 por 4, 3 por 4, 5 por 4 y así hasta que hagamos 15 veces en la misma instrucción. Si se fijan, acá tengo el indicador de salida que va a ser, primero va a ser la i y luego tengo como coma, porque pongo una coma, entonces tengo, este es mi primer valor de salida y este es mi segundo valor de salida que se va a reemplazar aquí en el número 1. Hasta ahí vamos bien y vamos a dar copiar y voy a pegar y voy a poner esto acá. Voy a poner console write line para, vuelvo a repetir, va a decir tabla de multiplicar del número que hayamos seleccionado, espacio, va a aparecer toda la tabla de multiplicar y por último pues va a dejar otro espacio. Aquí vamos a poner, vamos a retomar que bueno, nos pide también el nombre de la persona que desarrolló la aplicación. Y ahí yo creo que lo actualicé en el código del cliente, pero a mí se me olvidó actualizarlo en mi código. Bueno, no pasa nada, aquí vamos a poner el dato que sí está en el otro archivo. Solo voy a tomar aquí esto, ok. Y lo vamos a copiar. Bueno, de hecho vamos a copiarlo todo para ya dejarlo listo. Y veamos aquí. Aquí lo vamos a sustituir. Y también lo vamos a sustituir en este punto. Ahí ya tenemos el... Uy, perdón, me equivoqué. Aquí era. Ahora sí. Ahora sí.
Y por último, para hacerlo un poquito interesante, vamos a decir, bueno, ya una vez que se realizó el proceso, porque validamos que el número estuviera dentro del rango, aparte vamos a añadir un código extra. Y ya explico esto, pues ya no es parte del ejercicio, esto es un extra para que el programa no se cierre de forma directa, sino que nos pregunte si queremos o no queremos cerrar. Vamos a utilizar una variable de tipo texto o de tipo string de cadena de texto, perdón, o de cadena de caracteres, perdón, cadena de texto, cadena de caracteres. Y le vamos a llamar opción a esa variable, va a estar vacía para comenzar. Vamos a poner un espacio por estética y vamos a mandar este mensaje cuando termine de hacer el proceso de la tabla o cuando por alguna razón el valor no haya estado dentro del rango, pero por alguna razón el ciclo se interrumpió. Entonces nos va a preguntar, presione cualquier tecla para salir o presione 1 para volver al principio. En esencia, porque de tipo cadena de carácter, porque en realidad lo que quiero es únicamente identificar un carácter que sería el 1 y el resto de caracteres pues simplemente porque el sistema se cierre, ¿verdad? Se va a cerrar porque bueno, ya no hay más instrucciones que seguir, entonces no necesito aquí poner un application.exit o si no estoy mal había otra expresión, ¿verdad? Que hace que el programa pues también este environment exit 0 para que se salga. Por lógica, pues si hemos llegado hasta este punto, el programa pues entiende que ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Él es literalmente lineal, aunque aquí estuvo temporalmente en un ciclo, pero bueno, cuando logra salir del ciclo sigue de forma lineal y llega hasta este punto, donde si realmente el valor que se introduce 1, pues él vuelve nuevamente al menú y lo que hace es que vuelve a iniciar desde acá, desde la línea 25. O sea, se regresa y vuelve a arrancar en la línea 25 y sigue todo el procedimiento, como que no hemos hecho nada. Y por este otro lado, como vuelvo a repetir, vuelvo a ser insistente, se puede haber colocado un application o aplicación. Vamos a autocompletar, vamos a borrarle esto, vamos a ponerle punto exit, punto y coma. Aquí me va a marcar error porque hay una librería que no tengo incorporada, la vamos a incorporar. En este caso sería la static need mind tapes, algo así. Ahí lo tenemos, pero igual desconozco. Bueno, no es que desconozca, sino que hace tiempo no hago ejercicio para esto, pero bueno, podemos reutilizar esta expresión environment exit. La pelota. Sí. Oh, pito, no pito. Aquí vamos a probar, a ver. Vamos a probar. Pues no se resolvió nada. Y la expresión que el sistema no nos marca errores es esta opción. Y ahí lo tenemos. Environment exit 0. Esto es opcional. Yo no lo voy a utilizar. Porque digo, al llegar a este punto, a la línea 71, por si no se cumple la condición, el programa automáticamente se va a cerrar. Bueno, eso sería todo. Ahora pasaríamos a la prueba. Y aquí en la prueba, bueno, nos marca un error. Puede ser que haya algo que el programa main dice estático adecuado. Ok. Bueno, aquí vamos a poner public static, ¿verdad? Ok, y con esto volvemos a intentarlo y listo. Si nos fijamos, pues comienza el programa, nos pide ingresar, vamos a ingresar una letra para utilizar para probar el tema del try. El try automáticamente lo detectó y volvió a reiniciar el menú. Si recuerdan que ese es parte del procedimiento
Cuando detecte el error va a volver al menú. Si damos un valor 0, el valor 0 es menor, cumple la condición y vuelve a repetir al menú. Va a continuar. Si le doy 12, igual es mayor que el 10, cumple la condición y sigue repitiendo el menú. Pero cuando le dé 7, voy a darle enter y en ese caso el while se detendría y me daría el resto de la información poniéndome el título tabla multiplicar del número 7. Recuerden que aquí el 7 aparece por este método de escape, ¿verdad? Que tenemos acá. Y aquí pues ya tenemos igual la otra distribución. Bueno, y por el momento eso sería todo. Muchas gracias.